Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes. Hoy, como ya les anticipé, vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas, un tema que ha sacudido corazones, ha generado debates y, seamos sinceros, ha dejado a muchos de nosotros con el corazón en un puño. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los detalles, analizar las implicaciones y, sobre todo, celebrar una historia de amor que, aunque parezca sacada de un cuento de hadas moderno, es completamente real. La impactante y esperada noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, mis amores. El 21 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de algo que para muchos era impensable, algo que por mucho tiempo solo habíamos soñado. Y yo, por supuesto, como buena fanática y conocedora de todo lo que pasa en el apasionante mundo del entretenimiento turco, tenía que contarles absolutamente todo, con lujo de detalles y con la emoción que esta historia merece. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las series turcas, especialmente de aquellas que nos hicieron soñar, reír a carcajadas y llorar a mares. ¿Y cómo no recordar la serie que nos cautivó a todos, la que nos enamoró con sus paisajes, sus personajes y, sobre todo, con la chispa innegable entre sus protagonistas? Hablo, por supuesto, de Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros, la serie que catapultó a la fama mundial a dos estrellas que se convirtieron en ídolos, Can Yaman y Mehmet Özdemir. La química entre ellos, la conexión que irradiaban en pantalla, era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía creer, de nuevo, en el amor verdadero, en ese amor que se siente, que se palpa, que te llena el alma. Para quienes no estén familiarizados con la serie, permítanme recordarles un poco de qué iba. Erkencikus nos contaba la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía que, por casualidades de la vida, se ve envuelta en un mundo de publicidad y glamour, donde conoce a Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso. La trama se desarrolla en medio de enredos familiares, secretos, celos, y por supuesto, un amor que surge de manera inesperada y que desafía todos los obstáculos. La serie era una explosión de romanticismo, comedia y drama, y la actuación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue simplemente excepcional. Su capacidad para transmitir emociones, su complicidad en escena y la forma en que se complementaban, hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial, ganándose el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Y bueno, como todos sabemos, con el éxito de la serie y la evidente conexión entre los protagonistas, los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, las risas que compartían en los sets de grabación, las entrevistas donde se notaba una complicidad que iba más allá de lo profesional, las declaraciones sutiles, los pequeños detalles en redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre Can y Mehmet. Y muchísimos de nosotros, los fanáticos más apasionados y románticos, soñábamos con que fuera cierto. ¿Quién no quería ver a Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos en la vida real? Era el sueño de todos. Imaginábamos cómo sería su vida, cómo serían sus citas, cómo se verían juntos en eventos públicos. La idea de que ese amor de fantasía traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible, era, sin duda, una de las mayores ilusiones de sus seguidores. Pero como suele pasar, la vida a veces nos da sorpresas, y no siempre son las que esperamos. Durante mucho tiempo, tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir negaron cualquier relación amorosa. Respondían a las preguntas sobre su relación con evasivas, afirmando que eran solo amigos, compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era simplemente fruto de su talento y profesionalismo. Argumentaban que su relación se basaba en el respeto y la admiración mutua, y que la magia que veíamos en Erkencikus era el resultado de su trabajo en equipo y de su capacidad para interpretar a sus personajes de manera convincente. Y bueno, uno, como espectador, tenía que creerles, ¿verdad? Al fin y al cabo, eran ellos los que conocían la verdad. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, la llama de la esperanza en el corazón de los fans nunca se apagó del todo. Seguíamos analizando cada foto, cada publicación, cada comentario. Buscábamos señales, interpretábamos gestos y nos aferrábamos a cada pequeño detalle que pudiera insinuar la posibilidad de un romance. La esperanza, al parecer, es lo último que se pierde y en este caso, la esperanza se alimentaba de la química innegable entre ellos. La admiración mutua era evidente. Se elogiaban públicamente, se defendían de las críticas y se apoyaban en sus proyectos individuales. Estas muestras de cariño y respeto alimentaban aún más la fantasía de los fans, que
Aban con ansias el momento en que su amor, finalmente, se hiciera realidad. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque pasaron los meses, incluso los años, y las especulaciones disminuyeron, la chispa entre ellos nunca se apagó del todo. Seguíamos viendo alguna que otra interacción en redes sociales, algún comentario sutil debajo de una publicación, un me gusta inesperado, una foto que revelaba una cercanía innegable, pequeños detalles que para los fans más observadores y persistentes, eran señales inequívocas de que algo más se cocía a fuego lento, de que quizás, esa llama que había encendido el mundo de Erkencicus no se había extinguido del todo. Y entonces llegó el 21 de agosto de 2025. El día que lo cambió todo. Ese día, las redes sociales explotaron. Medios de comunicación de todo el mundo, desde los más grandes hasta los más pequeños, publicaron la noticia que todos estábamos esperando: Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Oficialmente. Eran pareja. Las noticias se regaron como pólvora, y la noticia se viralizó en cuestión de minutos. Imaginen la reacción de todos nosotros. La locura total. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de mensajes de alegría, de emoción, de incredulidad. No podíamos creerlo. Después de tanto tiempo, después de tantos rumores, después de tanta especulación, era real. Can Yaman y Demet Özdemir eran pareja. Los hashtags relacionados con la noticia se convirtieron en tendencia mundial. Los fanáticos compartían sus reacciones, sus memes, sus teorías y, sobre todo, su alegría. Era una celebración, un momento de júbilo colectivo que unía a personas de diferentes países y culturas, todas ellas unidas por la misma emoción, la felicidad por ver a sus ídolos juntos y enamorados. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegamos a este punto? La historia, mis amores, es bastante fascinante y para entenderla mejor, vamos a sumergirnos en los detalles que poco a poco fueron revelándose. Según fuentes cercanas a la pareja, todo empezó a tomar forma después de que ambos terminaron con sus respectivas relaciones sentimentales. Can, después de algunos romances mediáticos y de vivir bajo el escrutinio público, y Demet, después de algunos desencuentros amorosos y de mantener su vida privada con mayor discreción. Parece que el destino, al fin, les dio la oportunidad de encontrarse de nuevo, pero esta vez, con el corazón libre y dispuesto a amar. Es importante recordar que tras el éxito de Erkencicus, tanto Can como Demet continuaron sus carreras profesionales con nuevos proyectos y compromisos. Can se embarcó en proyectos internacionales, mientras que Demet consolidó su carrera en Turquía, participando en nuevas series y proyectos publicitarios. A pesar de las distancias y los diferentes rumbos profesionales, la amistad entre ellos se mantuvo, aunque de manera más discreta. ¿Y qué ocurrió después de sus respectivas rupturas? Parece ser que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas les permitieron reflexionar sobre sus sentimientos y darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Ambos, al estar solteros y con el corazón abierto, pudieron analizar la situación con mayor claridad y descubrir que la conexión que habían sentido en el pasado era algo más profundo, algo que había ido creciendo a lo largo del tiempo, a pesar de los obstáculos y las circunstancias. La amistad, la complicidad, el cariño, todo eso se transformó en algo más fuerte, en amor verdadero, en un amor que podía trascender la pantalla y convertirse en una realidad tangible. Y no solo eso, sino que, según contaban, ambos se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo más profundo, algo que había ido creciendo a lo largo del tiempo, a pesar de los obstáculos y las circunstancias. La amistad, la complicidad, el cariño, todo eso se transformó en algo más fuerte, en amor verdadero, en un sentimiento que no podía ser negado. Las pruebas de este amor no tardaron en llegar. Fotos juntos, paseos románticos, declaraciones de cariño, todo era felicidad. A medida que la noticia se hacía pública, las redes sociales se inundaron de fotografías de Can y Demet juntos, paseando tomados de la mano, disfrutando de momentos de ocio y compartiendo miradas cómplices que confirmaban la intensidad de su relación. Can y Demet no tenían miedo de mostrar al mundo su amor, y eso, mis amores, es algo que siempre se agradece. Ver a dos personas enamoradas disfrutando de su relación sin esconderse, sin preocuparse por el que dirán, es algo que nos llena de esperanza y nos hace creer en el amor. La naturalidad con la que se mostraban en público, la forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente, demostraba la solidez y autenticidad de su relación. Cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales se convertía en una prueba más de que su amor era real y verdadero. Por supuesto, la noticia generó un revuelo mediático impresionante.
Los paparazzi los perseguían a todas partes, los fans no dejaban de mostrarles su apoyo y cariño, y las revistas del corazón no tardaron en dedicarles portadas y reportajes. Era el romance del momento, la noticia que todos querían leer, y que generaba un sinfín de artículos, entrevistas y especulaciones. La atención mediática en ocasiones puede ser abrumadora, y es comprensible que cualquier pareja que inicie una relación bajo el ojo público se enfrente a desafíos y presiones adicionales. Sin embargo, Can y Demet supieron manejar la situación con madurez y elegancia, manteniendo su vida privada y su relación en un equilibrio que les permitía disfrutar de su amor sin renunciar a su privacidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las críticas y los rumores también llegaron. Algunos decían que era todo una estrategia publicitaria, que solo buscaban llamar la atención y generar más interés en sus carreras profesionales. Otros especulaban sobre los motivos de su relación, sobre si era real o no, y sobre si duraría mucho tiempo. Pero, ¿saben qué? A ellos no les importaba. Estaban enamorados, felices y decididos a vivir su amor sin importar lo que dijeran los demás. Y eso es lo que realmente importa. La pareja demostró con el tiempo que su amor era genuino y que su felicidad no dependía de la aprobación de nadie. Ignoraron las críticas y se enfocaron en construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor mutuo. Y bueno, como toda buena historia de amor, la de Can y Demet también tuvo sus altibajos. Pasaron momentos difíciles, como cualquier pareja, como cualquier ser humano. Hubo discusiones, desacuerdos y desafíos que tuvieron que enfrentar. Pero siempre supieron salir adelante apoyándose y demostrándose su amor incondicional. Lucharon por su relación, por su felicidad, y eso, mis amores, es algo que merece todo nuestro respeto y admiración. La capacidad de superar los obstáculos, de aprender de los errores y de fortalecer la relación a través de las adversidades, es una de las claves del éxito de cualquier pareja. Can y Demet, con su ejemplo, demostraron que el amor verdadero puede resistir las pruebas más duras. Hoy en día, a pesar de que ya ha pasado un tiempo desde que se hizo pública su relación, siguen juntos, fuertes y felices. Han compartido momentos maravillosos, han viajado por todo el mundo, y han demostrado que su amor es verdadero y duradero. Han consolidado sus carreras profesionales, han explorado nuevos proyectos y han seguido cautivando a sus fans con su talento y su carisma. Han construido una familia, han compartido su felicidad en las redes sociales, y nos han dado a todos una lección de amor, perseverancia y, sobre todo, de autenticidad. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos no solo fue una noticia de farándula. Fue la confirmación de un sueño, la esperanza hecha realidad. Fue la demostración de que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Fue una lección sobre la importancia de creer en uno mismo y en los propios sentimientos. Fue la prueba de que a veces las historias más hermosas son las que menos se esperan. ¿Qué podemos aprender de todo esto, mis amores? Pues, primero que nada, que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Que el amor no tiene edad, ni fronteras ni barreras. Y que a veces la persona que menos esperamos es la que termina conquistando nuestro corazón. También podemos aprender que no debemos dejarnos llevar por los rumores y las críticas. Que lo importante es ser fiel a nosotros mismos, a nuestros sentimientos y a nuestras decisiones. Que debemos escuchar a nuestro corazón y seguir nuestros instintos. Que el amor verdadero es aquel que nos hace felices, que nos apoya, que nos impulsa a ser mejores personas y que nos permite crecer juntos. Y por último, que debemos creer en el amor, en la magia de las relaciones y en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja. Porque, como dice la canción, el amor es la respuesta, y la vida es la pregunta. Debemos creer en la fuerza del amor, en la capacidad de amar y ser amados, y en la posibilidad de construir una relación basada en el respeto, la confianza y la felicidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor es un viaje, lleno de desafíos y recompensas. Nos enseña que el amor requiere trabajo, compromiso y dedicación. Nos muestra que el amor es un regalo, que debemos cuidar y valorar. Así que, mis amores, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? Yo sinceramente no podía creerlo cuando me enteré. Fue como un sueño hecho realidad. Y estoy muy feliz de poder compartir esta historia con ustedes, de revivir esos momentos de emoción y de alegría que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya hecho creer un poquito o más en el amor. Si fue así, déjenme un like. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traeré más noticias, más chismes y más curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de Can y Demet? ¿Creían que algún día llegarían a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué esperan de su relación? ¿Han seguido sus carreras individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me gusta saber qué es lo que les interesa y qué es lo que quieren ver en mi canal. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos disfrutar de esta increíble historia de amor. Inviten a todos los amantes de las series turcas a unirse a nuestra comunidad. Y por último, no dejen de soñar. Porque el amor siempre triunfa. En cada historia de amor, hay un aprendizaje. En la de Can Yaman y Demet Özdemir, aprendemos que la felicidad puede estar más cerca de lo que imaginamos, y que a veces el destino nos depara las mayores sorpresas. Aprendemos que la perseverancia y la autenticidad son claves para construir una relación sólida y duradera. Aprendemos que el amor es un viaje lleno de altibajos, pero que al final, siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Estén atentos a mi canal, porque les tengo preparadas muchas más sorpresas. Un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao.